Una fortuna construida sobre vidrio se quiebra sin hacer ruido. Él cree comprar el mundo a tragos. Ella aprende a contar monedas como quien cuenta horas para que amanezca. Un niño escucha puertas y vasos y entiende antes que todos. Lo que se cayó por años llamará por su nombre esta noche. Bienvenidos a Vidas en Cambio. Gracias por estar aquí, por dejar tu like, suscribirte y contarme desde dónde y a qué hora nos ves. Historias nuevas todos los días, inspiradas en la vida real y contadas para sanar poquito a poco. Ahora sí, entra en esta historia con nosotros, siéntate cerca, respírala y déjate tocar por lo que también te pertenece. La primera vez que Alma vio a Martín Salgado, él tenía el vaso agarrado como si fuera un amuleto. La luz del bar caía en tiras sobre el mármol y él hablaba bajo, con esa clase de autoridad que suena a música para los que dependen del sueldo de un hombre así. Alma, con su delantal impecable y su pelo recogido en un nudo sin vanidad, llevaba la bandeja como quien lleva una promesa, en silencio sin derramar ni el azúcar que tiembla en los bordes. Martín era dueño de dos cosas que consumen sin hacer ruido: empresas y sed. Había llegado a creer que su éxito era la evidencia de una inocencia que ya no recordaba. Copas con logos, contratos con cifras, viajes sin recuerdo. Pero esa noche, cuando pidió otro trago para cerrar el día, Alma notó la leve sombra en su pulso, una duda que casi nadie ve. No fue compasión lo que sintió, sino reconocimiento, la misma sombra que a veces le cruzaba la cara cuando pagaba la luz con billetes humedecidos por la lluvia de su regreso a casa. El bar estaba lleno de risas domadas y promesas a plazos. Alma trabajaba allí solo 2 noches por semana, suficientes para que la dueña le permitiera llevarse el pan de la madrugada y un pequeño descuento en la cuenta de fin de mes. En el resto de los días, Alma hacía números ajenos en una oficina pequeña donde el aire olía a papel envejecido y tinta barata, sumaba recibos con una paciencia que en otro tiempo usó para esperar a su madre que nunca volvía sobria. Martín miraba a través de la copa como si fuera una ventana. Detrás de ese cristal, el pasado parecía más soportable. Él sabía esconder, pero el vidrio tiene memoria. Cuando lo apoyó, la marca del anillo quedó impresas en el mármol y el círculo húmedo dibujó un eclipse sobre la piedra. Alma dejó el vaso nuevo con una frase que no estaba en el menú. Si hoy fue pesado, el agua corta mejor la sed del cuerpo. Martín levantó la ceja. Poca gente se atrevía a contradecir la costumbre que lo sostenía. Quiso responder con un chiste sobre la ironía de que un empresario de bebidas pidiera agua. No dijo nada. A esa hora, un niño lo esperaba en la casa grande de la colina. Nico, 8 años, ojos que parecían preguntar sin ruido. Su madre se había ido hace 3 inviernos, demasiado cansada de pelear con fantasmas que no eran del todo de Martín, y el niño aprendió a escuchar puertas en lugar de palabras. Alma vivía con su hermano menor, Julián, en un apartamento angosto. La cocina era un milagro, un mantel gastado, una jarra transparente con una ramita de menta, una ventana que daba a una pared de ladrillos, y sin embargo, dejaba caer una luz tibia al atardecer. Julián tenía una tos vieja de fábrica, un cansancio de estar siempre empezando. Buscaba trabajo, y a veces lo encontraba por días sueltos. Volvía con las manos agrietadas y un humor herido. Alma le hervía agua con jengibre y guardaba para él la parte más generosa de lo que traía del bar. Esa misma noche, Martín volvió a casa con el silencio pegado a la camisa. Nico dormía con la lámpara encendida, un libro abierto como si fuera una puerta que no quería cerrar. Martín le acomodó la sábana con una torpeza cariñosa, la que tienen los hombres que aman desde lejos y tarde. En el escritorio, una carta con borde azul esperaba sin ser vista. La había dejado la tía de Nico, una mujer correcta que resentía el desorden moral del alcohol ajeno.
La carta decía pocas palabras, lo justo para poder decirlo todo. M. La auditoría vendrá más rápido de lo que esperas, y Nico ya entiende demasiado. Sé valiente. Martín no la abrió. Prefirió el ruido cómodo del hielo en el vaso. La casa se quedó inmensa y él se sintió pequeño como la primera vez que su padre le dijo: «Los hombres aguantan». En el pasillo, el espejo lo devolvió con los ojos cansados y una piel que no conocía la mañana sin culpas. Al día siguiente, Martín pasó por el bar antes de ir a la oficina, como si una migaja de esa noche pudiera sostenerle la jornada. Alma limpiaba la barra con movimientos suaves, casi rituales. Él miró sus manos, firmes, pulidas por la costumbre de sostener. Nadie le miraba así desde hacía mucho, no con deseo, no con lástima, sino con una forma de respeto que no se compra. ¿Su café?, preguntó. Martín asintió, sorprendido de que su boca hubiera elegido esa palabra antes que whisky. El olor de café recién molido le pareció un idioma que había olvidado hablar. ¿Sabe sumar sin perderse?, preguntó él casi sin pensarlo, cuando ella le devolvió el cambio exacto, monedas como notas bien colocadas. Alma sonrió. Lo justo para que los números no me ganen. Martín, que había dominado cifras de barcos y contratos, sintió que sus números lo estaban arrinconando. Había firmados que no podría explicar y decisiones que no eran del todo suyas. Un socio, viejo maestro de sus primeras astucias, venía apretando la cuerda alrededor de la empresa familiar que de tanto crecer empezó a devorarse a sí misma. Esa semana el destino se disfrazó de encargo sencillo. Martín pidió a Alma que, 2 horas por las tardes, organizara unos recibos atrasados. «Pago en efectivo», dijo, y fue la primera vez que su voz no sonó a mandato. Alma aceptó porque necesitaba el dinero y porque algo en ese hombre pedía orden. No lo hizo por curiosidad. Sabía que la curiosidad cara se paga con dolor, sino porque entendió que hay desórdenes que solo pueden repararse mirando de frente. La mansión de Martín escondía su tristeza con cortinas pesadas. Alma se sorprendió de la sobriedad de algunos rincones. Libros sin polvo, un retrato de un niño en bicicleta, una planta que alguien regaba a conciencia. Nico apareció, descalzo, con el cabello revuelto y una pregunta a punto de caerse. «¿Vas a ayudar a mi papá a contar?», dijo. Ella asintió, con una dulzura que no invitaba a la confianza inmediata, sino al respeto. «Voy a ayudarlo a escuchar a los números», respondió. El niño sonrió como sonríen los que comprenden más de lo que dicen. A medida que Alma ordenaba facturas, encontraba pequeñas grietas, proveedores que cobraban doble, gastos que parecían robarle a la luz, donaciones con firma elegante que escondían desvíos antiguos. Guardó silencio y cada tanto levantó la mirada para ver a Martín, que se acercaba con el vaso de agua como si fuera una novedad que había educar. Él preguntaba poco, y ella respondía con cifras que eran más que cifras. Eran el mapa de una verdad que pedía luz. Una tarde, mientras Nico hacía la tarea en la mesa larga del comedor, Alma encontró un papel con el membrete de la empresa y una anotación a mano. Protocolo azul, no registrar, P. El trazo era de alguien que se cree eterno. Alma no supo si debía dejarlo en la pila o guardarlo aparte. Eligió lo segundo. Su instinto era sobreviviente. Martín entró en la sala, y antes de que pudiera ver el papel, Nico le dijo con naturalidad: «Papá, ¿cuándo vamos a tomar agua con limones otra vez?». Martín se detuvo. La palabra agua le atravesó como una brisa que se acuerda de ser viento. «Hoy», dijo, y fue la primera decisión verdadera que tomaba en días. Esa noche la sed cambió de forma. El vaso de whisky se quedó lleno hasta arriba, intacto como una amenaza que pierde fuerza.
Martín habló poco, pero escuchó el sonido de la casa siendo casa, el agua cayendo en la jarra, la risa de Nico, cuando Alma le contó que de niña dibujaba ventanas en las paredes para que las piezas oscuras aprendieran a respirar. ¿Y funcionaba?, preguntó Martín. No sé, respondió ella, pero yo respiraba mejor. Cuando Alma se fue, la mansión pareció menos grande. Quedó en el aire un olor a cáscara de limón, y el correo sobre el escritorio, con su borde azul, recordó su tarea. Martín lo miró otra vez sin abrir. Afuera, la ciudad encendía sus luces, y en algún lugar un hombre mayor, de corbata apretada y sonrisa de lobo, revisaba una lista de favores que cobrar. En el apartamento de Alma, Julián tosió con un dolor antiguo. Ella calentó agua, buscó una pastilla que le quedaba y la partió en dos. En la pared había colgado una hoja donde anotaba horas extra, pendiente del mes, imprevistos. Subrayado 2 veces una palabra, respiro. Se sentó un instante junto a la ventana. La noche era de un azul que no sabía mentir. Sintió que la vida, por primera vez en mucho tiempo, se movía hacia adelante. La mañana llegó con una claridad nueva para quien sabe mirar. Martín sostuvo la carta con borde azul como se sostiene el borde de un precipicio. Respiró. A veces, el acto más serio de un hombre es abrir un sobre. La letra era de su tía, sí, pero el cuerpo del texto venía de otra mano. Un auditor externo, contratado en silencio por ella, alertaba del uso de un protocolo azul para maquillar inventarios y financiar campañas personales de su socio principal, Pedro Valcárcel. La última línea no era técnica. Si decide mirar, no podrá dejar de ver. Martín sintió por fin el vértigo de la verdad. Puso la carta en la mesa, la alisó, la miró como si fuera una foto de un hijo que se perdió en algún pasillo del tiempo. Buscó el teléfono. No llamó a Pedro, llamó a Alma. Necesito que hoy vengas antes. Quiero que veas algo. Su voz no mendigó. Alma llegó con un cuaderno de tapas blandas, un bolígrafo que nunca fallaba y el gesto de quien está lista para atravesar un río, aunque no haya puente. El protocolo azul no estaba en los sistemas. Vivía en sobres sin sello, reuniones sin acta, pagos a empresas fantasmas con nombres asépticos. Alma, que conocía la pobreza y su inventiva, sabía que el fraude rico se perfuma y se sienta en butacas caras. Fue atando hilos con una paciencia que hacía años no usaba para sí misma. Martín miraba, aprendiendo otra forma de estar, sin evasivas, sin el refugio líquido, contando de nuevo como un niño aprende los dedos. Nico, al salir de la escuela, encontró a su padre distinto. No era la sonrisa, ni el peinado, era la manera en que la casa no olía a whisky. Preguntó con los ojos. Martín lo invitó a cortar limones. El niño imaginó un juego y ganó. Las rodajas hicieron brillar la jarra como si el sol se hubiese quedado a dormir en la cocina. ¿Te gusta así?, preguntó Alma. El agua sabe a patio, dijo Nico, y ella entendió que ese niño tenía lenguaje para lo esencial. Esa misma tarde, Pedro Valcárcel apareció sin avisar. Traía una corbata que pesaba más que su honor y una sonrisa que no significa alegría. «Hermano», dijo con esa forma de cariño que hiere. Miró a Alma sin mirarla, con el desdén heredado de hombres que creen que todo les pertenece. «¿La nueva asistente?», preguntó, y su tono quiso ser broma. Martín se paró frente a él con una serenidad que venía del agua y del borde azul de una carta. «Alma nos ayuda a ordenar lo que desordenamos por soberbia», dijo. Pedro soltó una carcajada sin risa. «No necesitábamos monjas, necesitábamos ventas», respondió. Hubo silencios que dijeron más que cualquier frase. Alma sostuvo la mirada lo justo. Pedro se acercó a la mesa, vio el sobre azul, lo tocó como quien reconoce a un enemigo viejo. «¿Lo leíste?», preguntó sin máscaras. Martín no dijo sí ni no. «Vamos al estudio»,
ordenó Pedro como si todavía pudiera ordenar. Nico desde la escalera apretó la baranda con una intuición que los niños no aprenden en ningún lado. Alma se quedó afuera junto a la jarra de agua, escuchando las voces amortiguadas, las palabras campaña, proyecciones, confianza, familia. El estudio olía a cuero y a tarde. Pedro abrió un portafolios, sacó un contrato que parecía la solución a todos los miedos, blindaje reputacional y financiero. Ofrecía comprar acciones a nombre de sociedades limpias, lavando la culpa en cláusulas que suenan a salvación. Firma Martín, es un puente, nadie se moja, dijo con poesía falsa. Martín, por primera vez en años, no quiso un puente, quiso cruzar a nado, con frío y todo. Voy a llamar a los auditores, dijo. Pedro no se rió. Bajó la voz hasta volverla peligrosa. Tú bebes, yo guardo. Si tú hablas, yo muestro. Es simple. El miedo entró en el cuarto como un perro viejo que conoce la casa. Martín tragó saliva. Recordó noches perdidas, errores que sí eran suyos, besos que fueron disculpa. Recordó también la risa de Nico con el agua de limones, la mirada de Alma sosteniendo el mundo con las manos limpias. No firmo, dijo. Pedro lo miró con compasión cruel. Sacó de su portafolios una foto del accidente de carretera de hace 6 años. Borrachos no distinguen curvas, dijo, y la frase era un disparo. Martín apretó los puños. Yo no manejaba, respondió en un hilo que intentó firmeza. Pedro sonrió. Pero todos te creen, y a veces basta. Alma, detrás de la puerta, sintió que la verdad tenía múltiples habitaciones. Caminó a la cocina para no escuchar lo que ya sabía. Lavó la jarra, cortó más limones, como si en cada semilla se guardara una excusa para seguir. Nico bajó, se acercó con esa seriedad de niño frágil. ¿Mi papá está en problemas?, preguntó. Alma no mintió. Puso su mano sobre la mano pequeña. A veces los grandes también se pierden, pero tu papá sabe encontrar el camino cuando escucha. El niño asintió, como quien archiva una certeza para usarla cuando haga falta. Esa noche, Martín no llamó a Pedro ni bebió. Se sentó en el borde de la cama de Nico y por primera vez contó una historia verdadera. No era un cuento para dormir, era una confesión para despertar. Habló de su padre, de la herencia que pesaba como una coraza, del aplauso que cayó como lluvia falsa en los años buenos, de la sed que no calma. Nico escuchó con la quietud de los que aman sin juicio. ¿Y si mañana haces agua con menta?, dijo al final, con una sabiduría que en otro mundo paga sueldos. Martín rió despacio, con un alivio que no había probado nunca. Alma llegó a su casa con la sensación de haber pasado por un puente sin haber caído. Julián la miró con ojos que piden buenas noticias sin atreverse. Ella sirvió 2 tazas de té, contó lo justo, habló de trabajo, de un niño que decía verdades, de un hombre que empezaba a mirarse como si fuera otro. Julián contó los billetes sobre la mesa. Nos alcanza para 2 semanas, si no toso, dijo con humor de fábrica. Alma guardó un silencio que era un abrazo. Nos va a alcanzar para lo que tenga que alcanzar, respondió, y la frase pareció colgar una luz nueva en la ventana. El día siguiente trajo la visita que cambia argumentos. Una mujer mayor, con cartera apretada y ojos de quien ha visto demasiado. Se presentó como Teresa, tía de Martín. Saludó a Alma con una cortesía agradecida. Gracias por no ser ruido en esta casa, dijo, como si la conociera de siempre. En el estudio puso sobre la mesa una carpeta delgada. Lo que yo sé, tú lo necesitas más que yo, le dijo a su sobrino. Martín no se sentó. Escuchó el rumor de su propia historia viniendo de boca ajena. No era una acusación. Era una despedida de la mentira. La carpeta tenía papeles que respiraban, cronogramas de pagos a empresas que eran nombres sin gente, comprobantes de donaciones que se perdían en fundaciones de cristal, un contrato con el título
Protocolo azul. Martín sintió que el mundo se volvía nítido, como cuando uno se quita los lentes sucios. No era inocente, lo sabía. Su desorden alimentó el orden de otros. Pero había una diferencia inmensa entre culpa y condena, y estaba listo para la primera si eso salvaba de la segunda a los que no habían elegido estar aquí. Teresa se acercó y en voz baja dijo la frase que a veces un hombre necesita para volver a ser. El apellido no te sostiene si el nombre se cae. Sostén tu nombre. Martín la miró y supo que todo lo que importaba cabía en esa oración. Pensó en Nico, en su mano creciendo, en la voz diciendo agua con menta. Pensó en Alma, que contaba sin aflojar la mano. Levantó el teléfono y marcó el número del auditor. Pedro, en algún lugar, sintió el temblor y mascó su rabia. Esa tarde, Alma encontró en un cajón de la consola de entrada una caja pequeña de madera. Adentro, una medalla vieja con una inscripción gastada. Sobriedad es amor. No quiso preguntar. Las respuestas a veces lastiman más que la ignorancia. Tomó la medalla, la limpió con un paño suave, la dejó donde la luz del atardecer pudiera reconocerla. Martín la vio al entrar y sonrió con una gratitud que ya no sabía exagerar. «Era de mi madre», dijo sin grandilocuencia. «La perdió cuando yo aprendí a beber su lugar». Alma no interrumpió el hilo. «Las cosas que se pierden a veces esperan a que queramos volver», dijo. Martín quiso creer que una medalla podía alumbrar una casa, una empresa, una vida. «Mañana vienen los auditores», anunció con una calma que impresionó al silencio. «Van a abrir la puerta que no quise abrir». Alma sintió el peso y la necesidad de su presencia. «Entonces, limpiemos la mesa», dijo. «La verdad come mejor cuando el mantel está derecho». En el barrio de Alma, la noche olía a pan y a cansancio. Julián recibió un mensaje: «Trabajo por 2 semanas en una obra». Sonrió con pudor. Ese pudor que se tiene cuando la suerte toca a los que no creen en ella. «Vamos a tener para el inhalador», dijo. Alma le apretó la mano. «Y para la menta», bromeó. Y por primera vez en meses rieron con ganas, no por valientes, sino por vivos. La ciudad, desde la colina, parecía una constelación de promesas. Martín se asomó a la ventana. En el vidrio vio su rostro sin el brillo de la bebida. No era un santo, era un hombre de pie. Supo entonces que cada decisión nueva es una puerta, y que a veces basta con abrirla para que el aire cambie de cuarto y el corazón se acuerde de su ritmo. A las 9 en punto, los auditores cruzaron el umbral con el discreto olor de las mañanas que no admiten teatro. Traían carpetas que no gritaban, laptops que no opinaban y preguntas que parecían piedras lisas recogidas en la orilla de un río. Martín los recibió sin corbata, con los ojos nuevos de quien ha dormido sin vidrio en la sangre. Alma acomodó la mesa como si preparara un altar. Facturas por meses, listados con márgenes rectos, el sobre de borde azul como una señal que no busca atención, pero guía. Pedro no apareció. Su silencio tenía el peso de los hombres que creen que el mundo llega tarde si ellos no están. Sin embargo, su sombra se sentía en las columnas que faltaban, en los nombres duplicados, en las donaciones con firmas que no coincidían. Los auditores preguntaron por protocolo azul. Martín dijo 2 palabras: «Aquí está», y puso sobre la madera la carpeta que Teresa le había dejado. Nadie se santiguó, pero el aire pareció enderezarse. Nico, en su cuarto, resolvía divisiones como quien parte pan para 2. Escuchaba murmullos y a veces el tintineo del vaso contra la jarra. Pensó que así sonaban los días buenos, como cuando alguien corta limones y decide quedarse. Se asomó a la escalera y con la fe pequeña de los valientes dejó en el primer escalón su dibujo preferido: un árbol y un columpio con la frase «Aquí hay nido». Lo pegó con cinta, como si una casa pudiera recordarse a sí misma. El primer secreto se abrió como una flor enferma, la empresa Navíos de Luz.
receptora de donaciones extraordinarias, no tenía empleados ni barcos. Era una firma de cristal que reflejaba dinero de ida y vuelta. La anotación de puño y letra, esa P que Alma había visto, aparecía una y otra vez como un eco engreído. El segundo secreto se reveló torpe y brutal. Anticipos en efectivo dirigidos a operación reputacional, con fechas que coincidían con titulares lejanos y carreras políticas cercanas. El tercero no estaba en los papeles, vivía en la respiración de Martín. La noche del accidente de hace 6 años, cuando la ciudad amaneció con un coche despedazado en una curva. Pedro guardaba esa foto como una llave. Martín no conducía, pero huyó del sitio, y la vergüenza lo ató al silencio con un nudo que aprendió a llamar lealtad. Alma oyó cómo las piezas calzaban. No interrumpió. Aprendió de niña que a veces la verdad necesita el silencio alrededor para tomar forma. Se limitó a responder cuando le pedían punteros, fechas, cruzamientos. Los auditores empezaron a construir la línea de tiempo con esa serenidad que intimida más que la rabia. Teresa llegó al mediodía con una bandeja de pan, y la frase exacta: no es caridad, es alimento. A veces la justicia tiene ese olor. A media tarde, el teléfono de Martín vibró con el nombre que todos esperaban. Pedro. La voz llegó sin brillos. «Te estás suicidando», dijo como quien felicita. «Suelta mi nombre o te hundo en el tuyo». Martín no negoció. «Ven y da la cara», pidió, y la frase entró en la casa como un perro cansado que ama a su dueño. Pedro cortó. El auditorio principal de la empresa, ese salón donde se celebraban cifras y se hacían fotos, comenzó a llenarse de rumores en las pantallas. Proveedores preguntando, empleados mirándose de reojo, una periodista joven pidiendo entrevista. Alma miró a Martín. No era miedo. Era el peso hermoso de quien por fin eligió el suelo correcto. Julián, desde la obra, mandó un audio con tos y alegría. «Me extendieron una semana más. Compré la menta». En el departamento, la jarra esperaba como un símbolo. Alma sintió que ese mensaje era una cuerda del puente que estaba cruzando. Guardó el teléfono y siguió. Al oscurecer, Pedro llegó. Lo precedió su perfume. Entró con el gesto de siempre, esa arrogancia que los ascensores de vidrio no corrigen. Traía un sobre negro. Lo puso sobre la mesa de los auditores con una sonrisa que quiso parecer serenidad. «Les traigo la historia completa», dijo. Nadie tocó el sobre. Pedro lo abrió. Adentro, copias del parte policial de aquella madrugada, fotos de la curva y un testimonio con firma temblorosa, la del conductor de entonces, un empleado que cobró por decir que conducía. Él estaba en el asiento de acompañante, pero huyó, dijo Pedro con piedad de serpiente. Yo lo cubrí. Soy familia. El auditor mayor no pestañeó. ¿Y a cambio?, preguntó. Pedro no negó ni admitió. Cambió de tono. La empresa es más grande que sus errores, señores. Puedo mantenerla intacta. Este hombre, señaló a Martín, no está listo para sostenerla sin mí. Tiene sed. Martín miró a la jarra, como si tuviera edad y nombre. Tenía. La palabra flota cuando es nueva. Tenía. Pedro se rió sin sonido. Una semana de agua no te cura, una firma sí. Extendió un contrato corto, más taimado que el anterior. Traspaso de control a una sociedad blindada a cambio de silencio de auditoría sobre el pasado. Salvamos empleos, prensa aplacada, héroe sobrio, dijo, y su ironía dejó marcas como uñas en laca. Martín sostuvo el contrato. Lo leyó despacio, como se reza cuando ya no se cree. Vio las cláusulas que ataban, las cifras que tentaban, los nombres que garantizaban el olvido. Y vio, por primera vez, algo que no salía en letra chica: el rostro de Nico, el dibujo en el escalón, la medalla limpia sobre la consola, el borde azul de una carta, la palabra menta. Miró a Alma.
Ella no movió un músculo, pero en sus ojos había una casa encendida. «No firmo», dijo Martín, y el salón se quedó sin aire un par de segundos. «Haré una declaración completa, y si tengo que asumir mi parte, la asumo». Pedro sonrió con pena. «Te comerán vivo». Teresa desde atrás habló por primera vez. «Más se muere el que no respira». Los auditores tomaron nota. El mundo se acomodó un centímetro hacia la luz. La noche trajo su propio protocolo. Nico dejó sus lápices y bajó. Miró a Pedro con esa claridad que a veces hiere. «Mi papá ahora toma agua», dijo. Pedro quiso reír, no pudo. «Eso no borra nada». El niño se encogió de hombros con una sabiduría que no cabe en los adultos, pero lo cambia todo. Nadie supo qué contestar. La mañana siguiente fue un rumor de teclas y llamadas. La periodista joven persistió. Pidió una frase, una sola. Martín respiró y dijo: «Los errores no se tapan con contratos, se nombran y se reparan». No fue heroísmo, fue exactitud. La nota salió a media tarde, pequeña, sin adjetivos, con un titular que no vendía escándalo, sino proceso. Pedro, al leerla, arrojó su teléfono contra una pared que ya conocía su furia. Empezó a llamar favores, esos que devuelven con intereses caros. Los auditores cerraron el primer informe parcial. Irregularidades sostenidas, necesariedad de intervención judicial preventiva, recomendación de apartar del cargo a quienes firmaron protocolo azul. Había firmas, había fechas, había cuentas. Faltaba una cosa, el gesto que parte la historia en dos. Llegó con forma de citación. La fiscalía convocaba a Martín a declarar al día siguiente. Pedro también fue citado, pero su abogado sonrió como quien lleva la cuesta abajo en bici. Alma acompañó a Martín hasta la puerta del edificio gris. La ciudad parecía haber perdido color. En la sala de espera, él miró sus manos. No temblaban. «Solo no me quites la mirada», dijo con una humildad que la volvió luz. «No la quito», respondió ella, y la frase les abrigó la espalda. La declaración duró horas. Martín contó todo lo que sabía y lo que es más difícil, lo que no había querido saber. No se justificó. Nombró su salida cobarde de aquella curva. Dijo los pagos en efectivo que nunca debió autorizar. Las llamadas en las que prefirió no preguntar. Los brindis que escondían renuncias. Salió pálido pero entero. La periodista esperaba, no habló. Eligió guardar silencio cuando el ruido no suma. Por la noche, un mensaje llegó al teléfono de Alma. Era de un número desconocido, un video corto, tembloroso. Se veía a Julián en la obra, discutiendo con un capataz, empujones, una bolsa cayendo, polvo, voces que decían ladrones. El texto venía con sentencia. Tu hermano roba materiales, cuidado con quien limpias mesas. Alma sintió un golpe seco en el pecho. Llamó a Julián. No contestó. Llamó otra vez. Nada. Teresita, la vecina que todo ve, dijo luego que unos hombres se habían llevado a Julián para conversar. El mundo se volvió un pasillo sin ventanas. Martín llegó en 10 minutos, conduciendo despacio como se sostiene un vaso lleno. Alma no lloró. Tenía la cara de las mujeres que han cargado muchas noches. Fue Pedro, dijo sin pruebas pero con certeza. Martín asintió. Te quieren romper por donde te duele. Buscaron en hospitales, comisarías, el bar de la esquina donde todo llega primero. Nada, la periodista llamó de nuevo, esta vez como amiga. Me llegó el mismo video, no lo publicamos. Es sucio, puedo preguntar. ¿Preguntó? Consiguió una dirección en la zona del puerto, un galpón con paredes de chapa y un perro grande que ladraba sin fe. Fueron. La noche olía a sal y a amenaza. El perro se cayó cuando los vio, como si reconociera el coraje. Adentro, 2 hombres con brazos de piedra tomaban cerveza barata. Uno tenía la mirada aburrida de los que obedecen. El otro llevaba el reloj de Pedro, esa ostentación que delata a los débiles.
Antes de hablar, Alma oyó la tos de su hermano. Detrás, atado a una silla, Julián tenía los labios partidos y el orgullo intacto. «Devuelvan lo que no es suyo», dijo Martín con la voz del que no negocia. El del reloj se rió. «Todo es de alguien más». Alma dio un paso. «Mi hermano no roba». El del reloj sacó el teléfono, mostró el video en loop. «En esta ciudad, lo que se ve es verdad». Alma se acercó tanto que el hombre olió a limón y sudor honesto. Lo que se ve a veces es un montaje. El del reloj quiso empujarla. Martín se interpuso. Recibió el golpe en el pómulo como quien paga una deuda vieja. No devolvió el golpe. Dijo el nombre de Pedro sin gritar. El de los brazos de piedra bajó la mirada, como si ese nombre también le pesara. «Nos pagan por asustar, no por matar», murmuró. Y ese resquicio bastó. Aflojó las cuerdas de Julián. El del reloj dudó un segundo demasiado. Martín, con un movimiento torpe y limpio, tomó el teléfono del suelo, lo puso en la jarra que Alma llevaba, una jarra con agua que ella trae siempre como quien carga destino, y lo vio chisporrotear hasta morir. «Si no hay video, no hay mentira». El del reloj quiso volar. La puerta se abrió. Teresa entró con 2 policías que la respetaban desde antes. «Curiosidades de barrio», dijo, y el perro movió la cola. Julián, libre, se puso de pie tambaleando. Miró a su hermana con culpa. «No tomé nada, te lo juro». Alma le acomodó el pelo con esa ternura que quita polvo sin humillar. «Lo sé». Martín puso un brazo bajo su hombro. Caminaron hacia el auto como quien vuelve de un invierno. A la mañana siguiente, Pedro cambió de estrategia. Si la mentira se mojaba, usaría la verdad como piedra. Envió a la fiscalía una propuesta de colaboración que era en su idioma una amenaza. Hablaba de donaciones, de acuerdos, de aquella curva. Sumó una carta privada para Martín. «Si firmas traspaso, retiro todo y te dejo con tu agua». Martín leyó la frase y supo que ese era el precio del mundo viejo. Vender el nombre por el silencio. Esa tarde abrieron las puertas del auditorio de la empresa. Empleados, proveedores, periodistas con ojos atentos. Martín subió al escenario sin micrófono. Se apoyó apenas en el borde de madera. Detrás, Alma sostenía la jarra. A un lado, Teresa parecía una columna antigua. Nico, en casa, veía por streaming con la tía el dibujo del nido pegado al televisor. «Voy a decir algo que debería haberse dicho hace años», comenzó. «Esta empresa prosperó con el trabajo de ustedes y también con trampas que algunos permitimos por miedo, comodidad o cobardía. Yo cargué mi cobardía con alcohol, y cuando la sed manda, uno se vende barato». Pausa. «Hoy no vengo a ofrecer pureza, vengo a ofrecer verdad. A partir de este momento me aparto del cargo. Cedo mi participación para que un fideicomiso independiente repare lo que se deba reparar y me pongo a disposición de la justicia. Me quedo con mi nombre y con mi hijo. Y si para que esto se limpie tengo que ensuciarme en público, lo haré». La sala respiró como si alguien hubiera abierto una ventana. Hubo murmullos, alguna lágrima vieja, una mano que aplaudió donde no se aplaude. Alma miró a Martín sabiendo que ese era el clímax que no pide permiso, sacrificar lo que sostiene el orgullo para salvar lo que sostiene la vida. Pedro, desde el fondo, aplaudió con lentitud cruel. «Bravo», dijo, «te vas pobre». Y yo... No alcanzó a terminar. La periodista levantó la voz con una cortesía afilada. «Señor Valcárcel, quiere declarar sobre navíos de luz y protocolo azul». Los auditores, a su lado, sostuvieron carpetas como escudos. Teresa, con una sonrisa que no humilla, añadió, «O tal vez prefiere un vaso de agua». El salón eligió el lado del aire. Esa noche, Martín y Alma dejaron a Nico con Teresa y salieron a caminar sin destino. La ciudad ya no parecía un tribunal. Cruzaron la plaza donde los niños dibujan casas con tizas y promesas.
Martín se sentó. Perdí casi todo, dijo con un pudor nuevo. Alma lo corrigió como quien endereza una sábana. Soltaste lo que te estaba perdiendo. Se quedaron en silencio largo. A veces el amor empieza así, sin declaración, sin beso, con 2 respiraciones a la misma altura. Los días siguientes fueron lentos y limpios. La fiscalía formalizó medidas cautelares. Pedro entregó su pasaporte con sonrisa de cartón. Las cuentas congeladas empezaron a derretirse hacia donde debían. La empresa sin dueño en el estrado encontró en su gente una inteligencia que no sabía que tenía, un comité técnico, mujeres que habían sido secretarias toda la vida y sabían más que los de traje, un contador viejo al que nadie escuchaba porque no gritaba. El fideicomiso se instaló como una mesa llana, sin mantel caro, pero firme. Julián consiguió trabajo fijo en la obra, con un casco nuevo que llevaba en la frente la dignidad de quien fue señalado y siguió de pie. La tos se dio con inhalador y con risas. En el departamento, la jarra siempre tenía menta, y un dibujo de Nico en la puerta de la heladera decía: «Este hogar respira». Martín vendió la mansión. No hubo drama. Guardó pocos objetos. La medalla limpia, el primer dibujo de Nico en bicicleta, el borde azul de la carta, ahora en un marco delgado, y el vaso de whisky que no volvió a usar y que guardó como recuerdo de un idioma que ya no habla. Se mudaron a un piso alto con terraza pequeña, donde el atardecer deja caer un ámbar que parece promesa. Alma instaló una mesa de madera con marcas de otros tiempos y una planta que se inclinaba buscando luz. Nico colgó su cartel del nido. Teresa trajo pan, otra vez. Las casas se hacen con gente que trae pan. La periodista que ya tenía nombre para ellos publicó un reportaje sin morbo con una foto hermosa. 3 manos sobre la mesa, la de Martín, la de Alma y la de Nico cerca de una jarra amarilla por el sol. El título no necesitó gritar. Fue una historia que habló de reparación sin sermón. La ciudad la leyó y, por un rato, eligió el lado correcto. Un día de lluvia, Alma abrió un cajón buscando manteles y encontró una caja pequeña que no había visto. Adentro, un collar con una piedra azul. La nota decía: «De mi madre para ti, si alguna vez quieres llevar algo de lo que yo recuperé». Alma lo sostuvo entre los dedos como quien acaricia una palabra. No se lo puso, lo dejó junto a la medalla para que se conocieran. En la cocina, la luz del mediodía hizo su propia misa. Martín comenzó a ir a reuniones discretas donde la gente se sienta en círculo y habla de sed sin vergüenza. A la 3ª semana pidió la palabra. No dijo su apellido, dijo su nombre. Habló del niño del nido, del agua con menta, del amor que no se grita. Salió con los ojos tranquilos. Alma lo esperaba afuera, bajo el toldo. No se besaron, se tomaron de la mano y caminaron. Algunos amores se fundan así, sin fuegos artificiales, con ladrillos de pan y agua. Pedro no desapareció. Las sombras nunca desaparecen. Aprenden a vivir sin escenario. Un juez ordenó medidas y un banquillo lo esperó con paciencia. Descubrieron que también había engañado a los que llamaba amigos. Cuando eso ocurre, la caída no suena a tragedia, sino a justicia. Una tarde de domingo, Alma invitó a los vecinos a una merienda. La mesa era una geografía de cosas simples: pan tibio, 2 jarras, limón, menta, un cuenco de té, un mantel con manchas viejas que ahora eran historia. Julián contó chistes malos que hacían reír desde el lugar correcto. Teresa habló de su juventud sin nostalgia pegajosa. Nico colgó en la pared su dibujo mejorado. Aquí hay nido, con una ventana grande abierta. Martín levantó el vaso. No brindó, dijo: «Gracias por abrir la puerta». Nadie preguntó cuál. A veces todos saben. El epílogo se escribió solo, como se escriben las cosas cuando por fin encuentran su tono. No hubo boda,
No hubo promesa jurada frente a testigos. Hubo cada mañana un café, cada tarde un vaso de agua con lo que hubiera, cada noche una conversación que no necesitaba defensa. Hubo trabajo honesto y lento. Hubo cuentas ordenadas que no tallaban la piel. Hubo una casa que cada día aprendía mejor a respirar. Y hubo algo más. Perdón. Ese perdón que no borra, pero siembra. Martín pidió perdón a su hijo con panqueques un sábado cualquiera, a su equipo con presencia y salario justo, a sí mismo mirando al espejo sin huir. Alma se perdonó por haber creído de niña que la pobreza era un destino y no una estación. Teresa se perdonó por los silencios y los llenó de panes. Julián se perdonó por sus torpezas y aprendió a pedir ayuda antes de toser. Si alguien pasó por la vereda esa tarde de domingo, tal vez olió limón y pan, escuchó una risa sin pretensión y vio a través de una ventana 3 sombras moviéndose como si se conocieran de otra vida. Quizá pensó, ahí viven los que eligieron el agua.